And everybody looking at me while I got them all in my sights. Picking them off, taking them out, looking like daylight in the night. And I'm killing so many if they really wanna get involved. And everybody falling from the elevator, now I'm bright rice in this. It's like I'm rice and take a bite, it's nice. And I have a nice time with it. By the time that it finds the way to the right side of him, not even a Heimlich can save him. A selective finger to you imbeciles. Tell me what's been getting into you, envy will kill you. She said I'm a gentleman, I admit a lot of women set up on my ottoman. I don't give a damn like an auto with no time to kill. I'm feeling like the opposite of words. Hermanos, hermanas, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por dejar todos sus comentarios, sus muestras de apoyo. Muchísimas gracias también por suscribirse a los canales, tanto al de MMA como al de motivación. Muchísimas gracias, ya somos 100 suscriptores en el de MMA y poquito menos de 100 en el de motivación. Así que voy a ir informando un poquito cómo vamos a estar subiendo el contenido de esta parte ahí. Si tienen igual sugerencias, pues se los agradecería que lo dejen en los comentarios. Leí sus comentarios del video anterior, que por cierto muy interesantes, y se me hizo algo muy oportuno la cuestión de checar esta parte de la rutina de cardio, ya que va acorde a lo que voy a estar haciendo. Y di varias formas de cómo podérselos plantear, inclusive entrenando y comentándoles al mismo tiempo, pero creo que esto es un poquito más oportuno porque siento que puedo recalcarles o decirles un poquito más de detalles acerca de qué estoy haciendo y por qué. Bueno, lo primero que tengo que explicarles con esta parte de la rutina de cardio es que puedo dividirla en 5 mini sets. ¿A qué me refiero mini sets? Tomo un mini set como un ejercicio de cardio, digamos que en este caso va a ser saltar la cuerda de alguna forma, y lo mezclo con otro ejercicio en particular. Para los que ya han estado en el canal conmigo antes, claramente ya les he explicado que cuando hago cardio me gusta mezclarlo con la parte del abdomen, ¿no? Eso es lo que hago básicamente diario, un poco de cardio mezclado con abdomen, y ahorita les voy a explicar un poquito más. Voy a comenzar con el primer mini set. Este lo tomo como de calentamiento porque va a ser una forma diferente de saltar la cuerda. Todo mundo sabe, igual que en la parte donde estoy menos desarrollado o mi grupo muscular menos desarrollado, es las piernas, ¿no? Entonces aquí en esta parte me enfoco un poquito más en la pantorrilla. ¿Por qué? Porque siento que tiene mucho involucre la cuestión de saltar la cuerda con los levantamientos de pantorrilla, así que ahorita les voy a ir mostrando. Ok, para empezar con el primer mini set les voy a explicar una de las dos formas en las cuales salto la cuerda, y ahorita les explico por qué. Les comentaba que una parte de mi entrenamiento va dirigida a mi grupo muscular menos desarrollado, en esta parte la pierna y en específico la pantorrilla. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Uno de mis ejercicios para saltar cuerdas son completar 100 saltos. ¿Cómo los divido? 60 van de manera normal, saltos comunes y corrientes, y 40 van de forma cruzada. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque los normales, con los pies juntos, trato de enfocar toda la fuerza en las pantorrillas, y cuando cruzo la cuerda me he dado cuenta que si mantengo los pies juntos a la hora de hacer este tipo de cruce de cuerda, me reta un poquito más y siento mucho, pero mucho más, digamos que la contracción en la parte de las pantorrillas. Entonces esta es una parte con la cual enfoco mucho mejor esta parte del músculo, y me da ganas de poder seguir, digamos que sintiendo esa congestión o esa parte de que estoy haciendo un esfuerzo en donde lo estoy requiriendo. Así que 60 normales, 40 cruzados, eso es la forma en la que lo desarrollo ahora, y siempre trato de mantener los pies juntos en esta parte de los saltos, en esta primera. Después de esto, el ejercicio que lo complementa para hacer el primer mini set es elevaciones de pantorrilla. Pero ¿qué hago con esta parte? Normalmente siempre elevamos puntas en un solo sentido. Sin embargo, he escuchado y he visto a mucha gente que no haces el recorrido completo de ese ejercicio como tal, que tienes que encontrar una plataforma un poquito más elevada para que subas en un nivel y también puedas inclinar tu pantorrilla de tal manera que los gemelos se estiren por completo. Así que lo que yo hago, digamos que estando en superficie plana, es elevar las puntas y poner al final apoyo en el talón. ¿Esto para qué? Para que también sienta esa parte del estiramiento y de la contracción. Estiramiento y contracción. Y pues claramente me ayuda a completar esto. Ok, cada mini set que voy a hacer en esta rutina tiene 4 repeticiones. Entonces, como tal, esta es el mini set de calentamiento 4 veces este par de ejercicios. Los 100 saltos normales y cruzados y las elevaciones en pantorrillas. Este es el primer mini set. Como segundo mini set
vamos a poner ya otro modo de saltar la cuerda. ¿Por qué? Porque el primero va enfocado plenamente a la pantorrilla. El segundo ya es como que fue mi calentamiento, pantorrilla, ok, este va a ser normal. Esta es una forma diferente de saltar la cuerda. ¿Cómo va esta? Trato de completar por lo menos 60 saltos, ¿no? Entonces aquí, para ya relajar un poco más el músculo de la pantorrilla, son saltos normales, pero ya intercalando puntas, ya siendo un poquito más suelto en esa parte. De hecho, ahorita igual les voy a mostrar las imágenes. 20 saltos normales, ligeros, como quieras, abiertos, o sea, normal. 20 saltos marchando. Todo esto, ¿por qué? Porque cada vez que siento que marcho, subo la intensidad del salto y puedo coordinar un poquito mejor. Y últimamente he estado practicando mucho más el salto cruzado, y es por eso que cierro con los saltos cruzados. ¿Y qué pasa con esto? Mi frecuencia cardíaca se eleva un montón, porque siento que sí me estoy forzando al tanto. Entonces son 60 saltos, no son muchos, pero los hago de manera explosiva, lo más explosiva que pueda. Así que este salto es el que ocupo para los siguientes 4 minisets que quedan. Entonces son 60 saltos, y el primer ejercicio con el cual se va a combinar son los encogimientos horizontales. Es como hacer abdominales colgado de la barra, pero digamos que con ayuda de un TRX. Yo lo hago con una cuerda normal, así como que bueno, aquí no tengo para mostrárselas luego, pero sí, aquí se ve en el video donde está simplemente la cuerda, cuelgo mis pies y ahí mismo me enfoco de completar bien un movimiento. Cuando estoy plenamente digamos que haciendo el ejercicio, trato de pegar mi cabeza lo más que pueda a las rodillas, y trato de mantener las rodillas lo más junto que se pueda para que pueda sentir mejor el ejercicio. Este es el primer miniset, el salto de cuerda que les acabo de decir, y este ejercicio, los encogimientos horizontales, ¿no? Después, el segundo ejercicio con el cual voy a completar el miniset son los encogimientos laterales. Este ejercicio, y a lo mejor y no se parece o no parece que vaya a retar mucho, sin embargo, yo siento que es el ejercicio que le da un poco más de digamos que esa tranquilidad, o no sé, es el ejercicio más ligero que tengo. Siento que lo ocupo mucho para relajarme de la presión del primer miniset, porque sí es, para mí por lo menos es un tantito cansado. Así que como primer ejercicio, segundo ejercicio está bien los encogimientos laterales. ¿Qué es lo que hago? Tratar de tocar mi rodilla contraria con la mano y regresar a la misma rodilla, de tal forma que completar un miniset. Como tercer ejercicio tenemos las crunches normales, son las abdominales que todo el mundo conocemos. Sin embargo, hay algunas cosas que siento que me han ayudado a desarrollarlas. No me voy muy lejos. Siento yo en lo particular que la forma en la cual entreno de esto es al fallo, pero he estado controlándome un poco porque lo repito todos los días, ¿no? Entonces lo que trato de hacer es llegar a superar las 20 repeticiones claramente lo mejor que pueda para que sienta el esfuerzo, pero no tanto para que logre quemar lo suficiente y que no pueda repetirlo al día siguiente, ¿no? Entonces trato de mantener este esfuerzo como que de una manera constante. Estos son los crunches normales, no hay pierde. Y por último tenemos el ejercicio de los levantamientos de piernas estando acostado. Es lo mismo que básicamente levantar las piernas, los leg raises cuando estás colgado, solamente que de una manera más sencilla. Y otra parte que también les sugeriría es que pueden posicionar sus manos detrás de su espalda, en su espalda baja, para que puedan mantener esta cuestión de la estabilidad y que puedan ustedes entrenar un poquito de mejor manera. Si se dan cuenta, son 4 ejercicios. Todos estos ejercicios como tal son 4, 4, 4, 4. Son 16 y 4 del inicio. Son 20 series que se hacen en total. Si las expanden en tiempo regular, digamos que si las hacen en un minuto, que difícilmente creo que se puedan hacer en un minuto. ¿Por qué? Porque te cansas. Luego a veces en intermedios tomas descansos, pues sí es complicado de hacer todas en un minuto, y luego puedes empezar con un buen ritmo, pero al finalizar ya vas a estar totalmente pues ido, gastado, cansado. Así que
si dijéramos que entrenas te avientas en promedio 2 minutos por cada serie de los minisets, estaríamos hablando de tal vez unos 40 minutos. Entonces, ¿por qué lo hago de esta manera? No te aburres tanto, se te hace un poquito más dinámico y a lo mejor tienes algo en que centrarte. Muchos de ustedes me han comentado que cómo es que armo mis rutinas. No es mucha ciencia, de hecho es muy sencillo. Estoy tratando de hacerlo lo más básico que puedo, y obviamente si su nivel no les alcanza para hacer cierta rutina, no estoy diciendo que esta en específico, adáptenla a lo que ustedes puedan. Siempre hacer lo que ustedes puedan con su mayor esfuerzo es lo que les va a traer resultados. Si su condición no les permite hacer tantas repeticiones, si su condición o su habilidad no les permite hacer ciertos saltos de cuerda, pues lo adaptan ustedes. Hagan saltos normales, concéntrense en cierto número de repeticiones, que ustedes mismos se reten. Yo creo que de todo eso es lo más importante. Encuentren su manera, encuentren su forma de desarrollarlo y poco a poco irlo mejorando. Claramente yo no podía hacer esto al inicio cuando quise empezar todo esto, así que fui desarrollándolo, mejorándolo poco a poco. Hasta hace poco pude saltar un poquito más hábilmente la cuerda, y es por eso que lo estoy adaptando a mi rutina. El chiste de todo esto es que ustedes se mantengan entretenidos, que se mantengan digamos entusiasmados, y si la verdad ustedes no encuentran una forma de estar entusiasmados, entonces deberían de buscarla. Así que les presento, esta es mi forma de entrenar cardio, así es como voy a estar entrenando en los próximos días. Espero que este video les haya gustado, hermanos y hermanas. Voy a tratar de estar subiendo este contenido. Si tienen algún comentario, sugerencia, otra cosa que compartirme, alguna otra idea para desarrollar siguientes temas, déjenmelo aquí abajo en la cajita, se los voy a agradecer muchísimo. Si les gustó este video, pues no olviden darle like, compartir, suscríbanse a los otros canales, denles mucho apoyo igual, cuídense mucho, y ya saben que si tienen una meta o objetivo deben de salir a buscarlos. Se despide Oscar Mujaras. Esfuércense todos los días a lo máximo que puedan. El cansancio es real y deben de superarlo. Legacy, this is forever. Really, I never been better. The legacy live on forever. Yo, remember the legend and know that he never surrendered, because this is forever.